Estimados alumnos, buenos días. El día de hoy conversaremos sobre los temas de la unidad 1, visión integral del organismo humano y bases de la homeostasis. La unidad 1 está compuesta por 2 semanas. Esta clase es solo de la semana 1, que tiene por título Visión general de la célula y formación de los tejidos. ¿Qué temas se van a tocar aquí? Se van a tocar 2 temas: homeostasis celular y los tejidos epitelial y conectivo. El logro de esta semana es que al finalizar la sesión, el estudiante describe la relación entre la estructura y función del organismo humano, así como la definición y características básicas del mecanismo de homeostasis. Tenemos acá los contenidos de esta presentación, que ustedes pueden leerlo aquí claramente uno por uno, los cuales vamos a desarrollar en esta clase. Comenzaremos observando que la estructura siempre se correlaciona con su función. Siempre. La forma conlleva una función determinada. Son propiedades de todo organismo vivo y se encuentran estrechamente relacionadas. Ambas están relacionadas muy cercanamente. La estructura del organismo comprende las partes que lo forman y cómo se relacionan entre sí. A eso se llama el estudio de la anatomía. También va a explicar el por qué y el para qué. Eso es el estudio de la fisiología o la función. De esa forma podemos lograr nuestro objetivo en la clase: encontrar la estructura, la forma y relacionarla con su función. Por lo tanto, la estructura sigue la función. Tenemos aquí que la célula es la unidad fundamental, la unidad funcional del organismo humano. Vamos a detallar las partes de la célula. No se olviden que si la célula muere, nosotros morimos. Nosotros somos seres orgánicos que estamos compuestos por miles de millones de células. Y cada parte de nosotros es un grupo celular. Por lo tanto, nuestro estudio se va a centrar básicamente en la función, no solamente de órganos o sistemas, sino de la célula en sí. Bueno, ahora sí pasamos a detallar a la célula, sus componentes. Identificamos obviamente núcleo, identificamos su membrana celular o membrana plasmática, identificamos el aparato de Golgi, este es el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, identificamos mitocondrias, identificamos microvellosidades, también identificamos cilios o flagelos, identificamos un citoesqueleto que mantiene y conserva la forma de una célula. Bueno, identificamos varias partes, hasta lisosomas. Entonces, explicamos rápidamente cada una de estas partes como a manera de introducción. Tenemos acá el material genético, que está guardado en el núcleo. Y este núcleo es la zona separada de la membrana del citoplasma por una membrana. Le llaman membrana nuclear. Entonces, la membrana nuclear va a separar el núcleo del citoplasma, de la parte líquida de la célula. ¿Ok? ¿Qué contiene? Contiene ADN. ¿Qué otra cosa contiene? El ADN es conjunto de genes, los cuales portan información hereditaria. El ADN, el ARN, que será transmitido de descendencia en descendencia. Este es el ADN, la doble cadena, la doble hélice, que va a ser transmitida justamente a nuestros hijos. La reproducción puede ser asexual y sexual. Quiere decir que la célula se va a dividir de forma asexual, se llama mitosis. Y si la célula se divide de forma sexual, se llama meiosis. Entonces la mitosis
pues es sin intercambio de información genética. En cambio, en la meiosis, la producción sexual, ahí sí existe un intercambio de material genético y producción de gametos. Tenemos acá los ribosomas. Los ribosomas, que son la fábrica de las proteínas. Estos ribosomas son complejos de macromoléculas de proteínas, como ustedes pueden estar viendo acá. Estas proteínas, el ADN también es una proteína, ¿en dónde se encuentran estos ribosomas? En el citoplasma, en la parte líquida de la célula, fuera del núcleo. ¿Ok? También hay bastantes ribosomas en el retículo endoplasmático. Cuando hay muchos ribosomas en ese retículo endoplasmático se le llama retículo endoplasmático rugoso. Entonces, estos ribosomas son un complejo molecular encargado de sintetizar o fabricar proteínas. Así es. Está formado por dos subunidades, una subunidad mayor, una menor, las cuales se asocian en presencia de un ARN mensajero para poder traducir el mensaje que está contenido en todo el ADN y así poder formar las proteínas. Dijimos que pueden estar libres en el citoplasma, como pueden unirse al retículo endoplasmático, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente microestructura celular, el retículo endoplasmático. Así es. Este retículo endoplasmático puede ser, si tiene abundantes ribosomas, retículo endoplasmático rugoso. Si no tiene ribosomas, le llaman retículo endoplasmático liso. Así es, en este caso sí tiene ribosomas. Entonces, acá están los ribosomas que se unen al retículo endoplasmático, por lo tanto este va a ser rugoso. Muy bien. ¿Para qué sirven? Pues el retículo endoplasmático rugoso, que tiene esta apariencia, pues debido a que se adhieren los ribosomas a su membrana, pues sirve para recoger, almacenar y transportar las proteínas fabricadas en los ribosomas. Si fuese retículo endoplasmático liso, pues obviamente no tiene ribosomas, pero participa en el metabolismo de los lípidos. Entonces, ¿quiénes participan en el metabolismo de los lípidos? El retículo endoplasmático liso. Muy bien. Pasando al siguiente, tenemos otra microestructura celular, el aparato de Golgi. ¿En dónde se ubica aquí? ¿Será este? No, este es el retículo endoplasmático con ribosomas. Sería rugoso. Este es el aparato de Golgi. Muy bien, entonces esta microestructura celular de color rojo más intenso, denominado aparato de Golgi, está formado por un conjunto de sacos membranosos aplanados, apilados uno entre otro, entre sí. Y lo que van a hacer es, van a disponerse de forma paralela. Presentan, como ustedes pueden ver, vesículas asociadas entre sí, asociadas a este aparato de Golgi. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Procesar, almacenar y clasificar las proteínas. Proteínas que van a recibirlo, ¿de dónde? Del retículo endoplasmático. Entonces, después de procesarlo, almacenarlo y clasificarlo, pues lo va a liberar fuera de la célula o lo va a contener dentro. Entonces, aquí pueden ver cómo se realiza la secreción celular. Pasamos al siguiente. Tenemos otra microestructura celular, mitocondrias. Ya ustedes conocen la función de las mitocondrias, sin embargo, se les va a mencionar nuevamente que las mitocondrias contienen ADN o genoma mitocondrial, ¿cierto? Este ADN de la mitocondria permite estudiar los cambios evolutivos de una especie. Por eso también a la mitocondria le llaman reloj molecular. Ustedes pueden ver acá que la mitocondria presenta una doble membrana celular. Una doble membrana, esta es una membrana interna y acá una membrana externa. Entonces esta doble membrana es característica solo de la mitocondria. De todas las microestructuras celulares, la mitocondria es la única que tiene la doble membrana.
Hay obviamente un espacio entre ellas. Este espacio se llama espacio intermembranoso y tiene obviamente crestas internas. El interior de la mitocondria le llaman matriz mitocondrial y puede contener ribosomas. ¿Cuáles son las funciones de la mitocondria? Pues tenemos entre ellas que realiza la respiración celular, transforma la energía orgánica en ATP, adenosín trifosfato, y pues obviamente, como mencionamos hace un rato, son reguladores del epigenoma. Otra microestructura celular, centriolos. Pues ustedes pueden ver acá la forma de estos centriolos, la microestructura que tiene cada uno de ellos en forma de un túbulo. Entonces son microtúbulos que pueden encontrar acá, ¿no? Entonces aquí observamos que son los centriolos una pareja de estructuras que forma parte del citoesqueleto. Entonces estos microtúbulos al final, al formar parte del citoesqueleto y al tener forma de cilindros huecos, van a generar que la forma de una célula se mantenga siempre tal y como ustedes la pueden ver en las figuras o microfotografías que encuentran en sus libros. La función principal de estos centriolos es la formación y organización de filamentos. Esos filamentos van a constituir el uso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. En ese momento van a tener una función muy importante. Son también conocidos como orgánulos que van a facilitar la división celular. ¿Para qué sirven entonces en ese momento? Pues van a dirigir y van a coordinar el movimiento. Si son microtúbulos que forman parte de unos cilios o microtúbulos que forman parte de unos filamentos. Entonces van a coordinar el movimiento de esos cilios o microtúbulos que van a conformar parte y coordinan el movimiento de los filamentos. Si están en las células del aparato respiratorio, ustedes saben que en el aparato respiratorio hay bastante moco. Entonces, estos microtúbulos que están como parte de los cilios, como si fuesen unos pequeños pelitos que están en la célula, van a mover y expulsar el moco. Entonces, quien coordina el movimiento de estos cilios es el microtúbulo. O, en otro ejemplo, el espermatozoide tiene una cola, ese se llama flagelo. Y para que el espermatozoide avance, su cola, su flagelo, se tiene que mover. Quien coordina este movimiento de este flagelo, de la cola de este espermatozoide, es el centriolo. Estos microtúbulos que conforman parte del centriolo. Por lo tanto, los centriolos coordinan y dirigen el movimiento de los cilios y flagelos. Pasamos a otra microestructura. Acá tenemos los cilios y los flagelos, por ejemplo. Como dijimos, orgánulos que facilitan el movimiento celular, ya sea, por ejemplo, para la cola del espermatozoide o en una célula del aparato respiratorio para mover el moco y dirigirlo hacia un sentido, por ejemplo, para expulsarlo. Y al toser, expectorar. Y acá tienen que está moviendo el cilio y cómo se mueve de un lado a otro, siempre en un solo sentido para mover el moco. Otra microestructura es el citoplasma. El citoplasma o medio intracelular, la parte líquida, claro, sin tener en cuenta el núcleo, todo menos el núcleo. El citoplasma es el líquido y le pueden también llamar medio intracelular, matriz intracelular, es una parte semilíquida o líquida, integra la mayor parte de la célula. En este medio es el lugar en donde se realiza el metabolismo celular y se encuentran suspendidas en el citoplasma organelas.
u orgánulos. Hay un sistema membranoso que también está aquí adentro, claro, el retículo endoplasmático, las mitocondrias, y ocurren procesos metabólicos como ya mencionamos. La siguiente microestructura es la membrana celular. La membrana celular, como ustedes pueden ver acá, es una capa compuesta por lípidos, generalmente fosfolípidos en su gran mayoría, y proteínas, que se pueden unir a glucosa y son glicoproteínas. Estas glicoproteínas o proteínas que pueden atravesar toda la membrana celular están conformando en sí la membrana plasmática. Esa membrana plasmática posee receptores proteicos para estímulos externos y señalización, los cuales tienen como función separar el medio interno de la célula, esta parte es el medio interno de la célula, del medio externo de la célula. Entonces la membrana celular o membrana plasmática separa el medio intracelular del medio extracelular. Y también va a permitir de forma selectiva intercambiar sustancias del medio intracelular al medio extracelular y viceversa. Acá tenemos justamente este ejemplo. La capacidad de la membrana celular de comunicarse con su entorno e intercambiar sustancias de manera selectiva va a permitir que la célula mantenga las condiciones en el medio interno de manera estables. Es decir, la estabilidad significa homeostasis. Pero tiene que mantenerse estable, dentro de un rango de estabilidad. Homeostasis es un término que fue desarrollado hace muchísimos años. Claude Bernard desarrolló en el año 1865 el término medio interno, observando estabilidad en varias funciones fisiológicas como electrolitos, temperaturas, pH, glucosa. Y luego de muchos años, Walter Kohn aplicó este concepto de homeostasis, pero para referirse al medio interno. Entonces, acá tenemos que homeostasis del medio interno significa equilibrio dinámico. No es un equilibrio estático. Es decir, que las funciones de la temperatura, la presión o el valor de la glucosa en tu sangre se mantiene en un valor estático siempre y no varía. Todo lo contrario, sí varía en el transcurso del día, dependiendo si, por ejemplo, la glucosa puede variar si comes o no comes, si desayunas o no desayunas, si almuerzas o cenas o no. Por lo tanto, estos valores varían, pero tienen que variar y mantenerse dentro de un rango de normalidad. Cuando salen de ese rango, ya pasa de la salud a la enfermedad. Pero ¿qué es el medio interno? El medio interno está formado por el líquido que rodea a las células. Tenemos acá una célula de color celeste, otra célula, y el líquido que rodea a todas las células es el medio interno. Entonces, en otras palabras, ¿qué sería el medio interno? Sería el medio extracelular. Ese medio extracelular, ¿por quién está conformado? Está conformado por el líquido intersticial. El líquido intersticial es entre célula y célula. También está conformado por el líquido intravascular o plasma. Así es. En otras palabras, se puede decir que medio interno es igual a líquido extracelular. Y ese líquido y los componentes del líquido extracelular
son los que tienen que estar en un equilibrio dinámico, en homeostasis. Ahora, ¿qué es homeostasis? Homeostasis es el mantenimiento del equilibrio del medio interno. Y es necesario para la sobrevivencia de la célula y como consecuencia de nuestro organismo. Los componentes de la homeostasis. Tenemos que los componentes son los siguientes. La homeostasis siempre los valores de glucosa, por ejemplo, o de presión arterial van a variar en el transcurso del día por diferentes estímulos. Por ejemplo, la presión arterial puede aumentar si una persona se asusta. Viene una persona, lo asaltan, le pone una pistola en la cara, no, se asusta, la presión arterial sube, aumenta. Entonces varía, no es constante siempre tiene fluctuaciones. Estas fluctuaciones son dentro de un rango normal. Ahora, los componentes de los que vamos a hablar son los siguientes. Primero, un estímulo. El estímulo que va a alterar la condición normal de la homeostasis, la condición controlada. Segundo, un receptor que va a detectar esos cambios. No solamente los detecta, sino que los cuantifica. Puede ser un receptor químico, quimiorreceptor. Por ejemplo, para el oxígeno, para el CO2, para la glucosa. Un receptor mecánico, un mecanoreceptor. Por ejemplo, para la presión arterial, son baroreceptores. Un receptor térmico, termorreceptor. Por ejemplo, para determinar el grado de calor de la temperatura. Así es. Llevan dos componentes, estímulo, receptor. El tercero es el centro de control o integrador. La mayoría de estos centros de control se encuentran a nivel del sistema nervioso central, cerebro, tronco cerebral, y van a determinar el valor en el que debe mantenerse este rango de normalidad. El siguiente componente es el efector. Es el órgano involuntario que va a regular la variable alterada. Esta variable alterada va a ser regulada por este efector. Pero dentro de un rango de normalidad también lo va a regular. Y la respuesta. Por último, la respuesta. La respuesta es un factor o factores, porque pueden ser varias respuestas, que llevan a la normalidad la condición controlada de la homeostasis. Los principios de los sistemas de control de la homeostasis. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, los organismos que viven y sobreviven en ambientes hostiles están soportando la variabilidad del medio ambiente externo, manteniendo su medio interno estable o en homeostasis. Medio interno se entiende como líquido extracelular. Y la homeostasis, acá tenemos los términos. Homeo significa similar y stasis, condición. Entonces mantiene su líquido extracelular en condiciones similares, pero no iguales, no estáticas. Siempre es un equilibrio dinámico. Así es. Entonces, este estímulo puede alterarlo y puede generar que el centro regulador tenga una acción sobre un efector para que disminuya la alteración. Por ejemplo, si la presión arterial aumenta, para que disminuya la presión y de una vez regrese a los rangos normales, o si la presión arterial baja, para que este efector aumente la presión y lo vuelva a llevar a su rango normal, que es un rango de variabilidad, pero dentro de un rango de normalidad. Por lo tanto, tenemos pues que el medio interno y las condiciones físicas y químicas en homeostasis se encuentran acá. Esta es la célula, por dentro sería el medio intracelular, todo lo que está por fuera de la célula sería el medio extracelular o
Su sinónimo es medio interno. Ahí encontramos el oxígeno, presión arterial de CO2, la glucosa en la sangre, electrolitos, temperatura, pH. Este es el medio extracelular, medio interno o líquido extracelular. Y el medio ambiente por fuera, que también nosotros nos interrelacionamos con el medio ambiente. Por lo tanto, la homeostasis es el mantenimiento de la estabilidad de este medio interno. Y las condiciones controladas, ya sean físicas o químicas, se encuentran contenidas en este líquido extracelular, en este medio interno. Tenemos acá los niveles de organización del cuerpo humano. Estos niveles de organización del cuerpo humano sirven para comprender las actividades del organismo y que se debe establecer la relación entre la estructura y la función en sus diferentes niveles de organización. Por ejemplo, celular, tejidos, órganos y sistemas. Por lo tanto, acá se habla básicamente de cómo está conformado un ser humano. Entonces, el ser humano es un conjunto de aparatos y sistemas, pero es una agrupación de órganos. Pero un órgano es una agrupación de tejidos, de varios tejidos, no solo un tejido, varios tejidos. Y el tejido, a su vez, es una agrupación de varias células, pero las células son biomoléculas agrupadas. Y estas biomoléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas. Y acá tenemos los ejemplos de ellas. Aquí vemos la interrelación entre los aparatos y sistemas del organismo humano. Entonces tenemos acá, por ejemplo, que las funciones de nuestro organismo humano tienen relación con diversos sistemas que mantienen el medio interno en equilibrio, como por ejemplo, sistema nervioso, sistema muscular, tenemos también acá sistema circulatorio, sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema renal, el sistema... Todos intervienen, interactúan y dependen entre ellos. Un ejemplo, un ejemplo, cuando caminamos interviene el sistema locomotor, pero no solamente el locomotor, también interviene el sistema nervioso, que coordina nuestros movimientos, contrae los músculos, mantiene la posición del cuerpo. El sistema respiratorio, cuando nosotros caminamos, aporta oxígeno, y si caminas lento o despacio, si caminas más rápido, más oxígeno. Elimina el dióxido de carbono. El sistema digestivo aporta metabolitos, que va a proporcionar nutrientes y energía. Energía para continuar caminando. El sistema cardiovascular transporta la sangre, la cual llega a nuestras células aportando justamente estos nutrientes. Ahora después van a ser desechados estos productos catabólicos, el calor también va a ser, y el sistema renal, ¿qué va a hacer? Pues va a mantener la composición de electrolitos en la sangre. El sistema endocrino ayuda a regular el flujo sanguíneo. Por lo tanto, aquí se aplica un dicho: el todo, todos los sistemas, el todo es más que la suma de sus partes. Acá vemos la clasificación de los sistemas, de acuerdo a su contribución en las funciones vitales del ser humano. Entonces, para que el organismo se mantenga vivo, es necesario el intercambio de información entre células y no solamente entre células, sino entre el organismo y el medio ambiente. Así tenemos que el sistema tegumentario, por ejemplo, va a proteger el cuerpo humano. Claro, así es. Lo protege del medio ambiente, de nuestro entorno. El sistema digestivo y respiratorio se encuentra en contacto con el medio ambiente. De hecho que sí. Y el primero que absorbe los nutrientes y el segundo
pues absorbe oxígeno. ¿Y quién lo distribuye? La sangre. La sangre lo distribuye dentro de nuestro cuerpo, todo el oxígeno, a todas las células de nuestro cuerpo. El sistema excretor, ¿qué es lo que va a hacer? Pues obviamente va a eliminar desechos del cuerpo. Pero no solamente sino también el sistema respiratorio va a eliminar desechos como el CO2. ¿Cuál es la definición de tejido? ¿Cuáles son los 4 tejidos básicos de nuestro organismo humano? Pues, primero, ¿qué es tejido? Tejido es un conjunto de células similares, que realizan por lo menos la misma función. Función o funciones que realizan los tejidos, pues obviamente es cuestión de semántica, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del tejido? Pues siempre tienen 2 componentes. La célula que lo conforma y el material extracelular que rodea a dichas células, es decir, la matriz extracelular. ¿Ok? Los 4 tipos de tejidos los tenemos acá. Tenemos los tejidos básicos, que son tejido epitelial, tejido conectivo. Estos son los 4 tipos de tejido conectivo. Tejido epitelial, dijimos, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Empezamos, como dijimos, con tejido epitelial. El tejido epitelial se caracteriza por poseer células que se encuentran muy próximas unas a otras, muy pegadas, muy cerca, y que pueden tener varios tamaños. Pueden ser planos, pueden ser de forma cúbica, pueden ser alargados o cilíndricos, acá le llaman columnares, ¿no? Pueden ser simples de un solo estrato, o pueden tener varios estratos, se llaman estratificados. Y el que no tiene otra célula encima, pues simple, una sola capa. El que tiene más de una capa, estratificado. Y el nombre es de la forma de la última célula que tiene acá. Si esta es plana, estratificado plano o escamoso. Si esta última célula arriba es cúbica, estratificado cúbico. Acá le llaman pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque hay células, todas empiezan al mismo nivel, todas, solamente que sus núcleos tienen diferentes localizaciones. Y aparentemente, tienen varios estratos, pero la base de cada una de esas células es la misma. Pues acá vemos, por ejemplo, para comparar, que los núcleos todos tienen aparentemente el mismo lugar, la misma localización, el mismo nivel, la misma altura, pero aquí tienen diferentes alturas, entonces aparentemente tienen varios estratos, son varias células, pero no, la base de cada una de esas células es la misma. Ahora, transicional, ¿por qué? Porque varía su forma. Esta se encuentra en la vejiga. Cuando la vejiga está llena, estas células son aplanadas porque se distienden. Pero cuando la vejiga está vacía, esta célula es cúbica, así rechoncha, gordita. Porque la célula está vacía, la vejiga está vacía y la célula se torna así, de esta forma cúbica. El tejido epitelial, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, cubriendo superficies externas, como por ejemplo en la piel, también cubriendo superficies internas, en los órganos, las mucosas, tapizando la superficie de cavidades corporales como el mesotelio, tapizando paredes internas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, eso se llama endotelio, y también formando parte de glándulas, tanto endocrinas como exocrinas. ¿Cuál es la función del tejido epitelial? La función es cubrir, proteger y transportar moléculas dentro y fuera del organismo. Y no se olviden de esas funciones. Todos los epitelios van a sentarse sobre una membrana basal. Y existe muy poca matriz extracelular entre ellos, entre estas células.
Aquí vamos a observar tipos de epitelio simple, por ejemplo. Acá vemos simple plano o escamoso, el simple cúbico, el simple cilíndrico y el pseudo estratificado, ¿no? Entonces acá vemos también un ejemplo en donde lo podemos encontrar, los lugares o localizaciones donde pueden estar. Acá tráquea o bronquios, pseudo estratificado. Tiene varias células con diferentes niveles de núcleos, pero todas tienen la misma base. Todas empiezan al mismo nivel. Y tenemos también el otro tipo, estratificado, que está compuesto por una, dos o más filas de células. 1, 2, 3, 4. Entonces, estratificado cuando está compuesto por varias filas de células, que pueden ser también, si la última célula es plana, estratificado plano. Si la última célula es cúbica, estratificado cúbico. O acá tenemos la última que es cilíndrica, estratificado cilíndrico. Y este es transicional o urotelio. ¿Por qué? Porque se encuentra en la vejiga, uréter, pelvis renal. Transicional porque puede cambiar de forma. Muy bien. Entonces acá tenemos la ubicación de estas células. Pasamos al epitelio glandular, que se clasifican como glándulas exocrinas y endocrinas. Acá tenemos un ejemplo de una glándula exocrina en donde su secreción lo vierte hacia afuera. Ese es el producto de la secreción, ese es el epitelio. Y acá una glándula endocrina en donde el producto de su secreción lo vierte hacia la sangre. Esa es la diferencia básica. Entonces acá tenemos que este epitelio glandular es un tipo especial de epitelio, en donde las células producen una sustancia que es vertida al exterior. ¿Cómo se llama? Excreción. O si para las glándulas exocrinas. O si es vertida hacia la sangre, este proceso se llama secreción, es producto de las glándulas endocrinas. Entonces, una glándula exocrina vierte su secreción hacia afuera, excreción. Una glándula endocrina vierte su secreción, su producto hacia adentro, hacia la sangre, y se llama secreción. ¿Ok? No solamente la glándula puede ser exocrina y endocrina, puede ser mixta también, puede tener ambos tipos. Acá tenemos imágenes con esos tipos de glándulas, que pueden ser unicelulares, multicelulares. Las glándulas exocrinas, su producto es las glándulas es secretado hacia el exterior o hacia una cavidad también. Tenemos glándulas lacrimales, glándulas sudoríparas, salivales. En cambio, las glándulas endocrinas, su producto es secretado hacia la sangre. Ejemplo, la glándula tiroides, la glándula, el ovario, la glándula hipófisis, etc. No tienen conducto excretor. Todo su producto lo secretan hacia la sangre. El páncreas es una glándula mixta, porque posee glándulas exocrinas que vierten su producto hacia afuera, hacia el tubo digestivo, y otras glándulas que vierten su producto hacia adentro, hacia la sangre, y son hormonas. Aquí podemos ver la clasificación de las glándulas exocrinas por su excreción. Acá está mal, dice secreción, pero es por su excreción. Pueden ser medocrina, apocrina o también puede ser holocrina. A ver, vamos a definir. Merocrina. Merocrina cuando la secreción es a través de la membrana celular, sin pérdida de la célula. Ejemplo, saliva. Holocrina. Acá está la holocrina. Toda la célula se secreta. A comparación de la merocrina, mira. Acá toda la célula se secreta. Ejemplo, glándula sebácea, que está en la piel.
Y por último la apocrina, que solamente la parte apical de la célula se secreta. Es como algo intermedio, ¿ven? Un ejemplo, la glándula mamaria. Aquí es un resumen que los epitelios pueden ser simples o estratificados. Si son simples, tienen estas características, con o sin cilios. Si tiene cilio, generalmente pertenece al aparato respiratorio. Y si es estratificado, tienen las mismas características que se mencionaron aquí arriba, pero ahora son estratificados porque tienen 2 o más filas de células y pueden tener o no queratina. Esa es la característica. Ahora pasamos al siguiente tejido, tejido conectivo. El tejido conectivo es uno de los tejidos más abundantes del ser humano. Deriva del mesodermo embrionario y está compuesto de abundante matriz extracelular y pocas células. La matriz está conformada por fibras de colágeno, está conformada por sustancia fundamental o proteoglicanos y está conformada por agua y electrolitos. Eso es lo que más abunda. Aquí podemos ver de que existen diferentes tipos de tejido conectivo que están localizados en ciertas regiones de nuestro organismo, no están en todas partes. Entonces ya está definida su localización dependiendo de qué, dependiendo de su forma. Porque su forma, su estructura, le va a dar una función diferente entre una a otra. Esta tiene una forma definida para una función determinada y esta tiene otra forma con otra estructura que genera otra función. Por ejemplo, acá el tejido adiposo tiene una forma y una estructura blanda y va a resistir golpes como amortiguación y protege los órganos intraabdominales, por ejemplo. En cambio, aquí el tejido óseo tiene una estructura circunferencial, una estructura sólida, rígida, y va a servir de sostén de todo el esqueleto, de todo el cuerpo humano. Entonces aquí vemos que las funciones del tejido conectivo destacan. En general, 1. Conexión entre distintos tejidos. Conectan los tejidos. Soporte. Ejemplo, hueso, cartílago. Transporte de sustancias. La sangre. La sangre transporta sustancias. Y defensa. Elementos de la sangre, ¿no? Glóbulos blancos. Tenemos acá, dentro de la clasificación, que aquí se observan los diferentes tipos de tejido, pero desde el punto de vista ya celular, mucho más claro. El tejido conjuntivo, con sus fibras. Acá tenemos el tejido cartilaginoso, cartílago, células cartilaginosas. Tejido adiposo, las células adiposas. El tejido óseo, el tejido sanguíneo. Acá tenemos la sangre, glóbulos rojos, estos son los glóbulos blancos, 1, 2 glóbulos blancos, acá hay una plaqueta. Bueno, este es un glóbulo blanco, ¿sí? Un linfocito. Y acá tenemos el sistema linfático, ¿no? Lleno de linfocitos. Entonces acá se va a dividir, pues obviamente, el tejido conectivo en un tejido conectivo propiamente dicho, que puede ser laxo, tenso, reticular, adiposo, o ya tejidos conectivos especializados, como el hueso, tejido óseo, el cartílago, tejido cartilaginoso, o sangre, tejido hematopoyético. Acá vemos el tejido conectivo propiamente dicho. Se observa de azul y de rosado. ¿Por qué? Por la tinción, que es hematoxilina eosina, que capta lo ácido y lo básico. Y cuanto más proteínas tiene, pues obviamente mucho más básico va a ser y se torna azul. Y cuanto menos proteínas, más ácido y se torna rosado.
Esa es la tinción hematoxilina eosina que genera esta coloración en el tejido conectivo propiamente dicho. Ahora puede ser laxo o areolar, puede ser denso, irregular o un denso regular. Este laxo son fibras de colágeno elásticas y células que se disponen muy sueltas y separadas entre ellas, todas separadas, se encuentran básicamente uniendo otros tejidos. Por ejemplo, su función principal aquí es de conexión. En cambio acá el tejido conectivo denso, las fibras de colágeno son más gruesas y se disponen formando hebras. Dependiendo del ordenado que es, va a ser regular o irregular, desordenado, ¿no? ¿Dónde se va a encontrar? Si es irregular, debajo de la piel, en la dermis de la piel. Y en la dermis es por debajo del epidermis. Entonces se encuentra el tejido conectivo denso, irregular, en la piel, debajo de la epidermis, es decir, en la dermis. Y el tejido conectivo denso, regular, se encuentra en los tendones. Su función es de conexión, como cualquier tejido conectivo, por eso conectivo conecta, pero también en este caso es de soporte. El tejido, por ejemplo acá tenemos los tendones y van a generar soporte de los huesos para el aparato locomotor. Por lo tanto, acá hay una preguntita que les hago. Por lo tanto, ¿a qué tipo de tejido conectivo propiamente dicho corresponde cada imagen? Este es más fácil, este ya ni que hablar, y este mira. La respuesta es esta. Tenemos entonces aquí que sería tejido conectivo laxo. Este dijimos denso regular, está ordenadito, y ese sería un denso irregular. Esta imagen es bien semejante a la figura anterior, así que fácilmente la podían sacar. Aquí vemos el tejido conectivo adiposo. ¿Está compuesto de qué? Adipocitos. Hay grasa blanca, hay grasa parda, que generalmente se ve en los niños. Los adipocitos poseen vesículas en el citoplasma donde se almacenan lípidos, triglicéridos. Y su función es básicamente protección y también conservar el calor. En los recién nacidos se encuentra, como dijimos, la grasa parda, ¿no? La grasa parda aquí ya no es conservar calor, aquí es producir calor. Pero aquí sí mantiene y conserva el calor, la grasa blanca. Tenemos ahora el tejido conectivo óseo. Este tejido conectivo óseo está compuesto de abundantes fibras de colágeno producidas por unas células. Las células se llaman osteoblastos. El osteoblasto produce ese colágeno. Y cuando se rodea de mucha osteona, se convierte en osteocito. La matriz, que posee abundante calcio combinado con fósforo, toma la forma de cristales de hidroxiapatita. Ahora, el tejido óseo se va a dividir en dos tipos. Se va a dividir en un tejido óseo compacto. Acá tenemos, por ejemplo, el hueso largo del muslo, el fémur, y tenemos aquí la parte central del hueso, la parte cortical, borde externo, es un tejido óseo rígido, duro, compacto. Esta es la forma del hueso, miren. En cambio aquí, en sus extremos, no es tan compacto, es más esponjoso. Entonces, acá podemos ver que en el centro de este hueso es también esponjoso, pero la parte más externa, la parte más cortical del hueso, es compacto, es dura, es rígida. Entonces, este tejido óseo se puede dividir en tejido óseo compacto, la parte más cortical,
y tejido óseo esponjoso o trabecular, la parte más interna. Pues acá tenemos esas dos formas. Y aquí se puede ver con mucho mayor claridad en estas microfotografías, en donde vemos aquí que el sistema o el tejido óseo compacto está formando estas laminillas concéntricas que se llaman sistema de Havers. Y cada uno de estos puntos negritos es el osteocito, que antes fue un osteoblasto que quedó encerrado en su matriz ósea. Todo esto es un sistema de Havers. En cambio aquí tenemos el hueso esponjoso, que no tiene estas laminillas óseas concéntricas, sino es como si fuese más trabéculas divididas, y por eso que le llaman esponjoso. No tiene esa fuerza ni rigidez del hueso compacto. Se le llama acá tejido óseo trabecular o tejido esponjoso, y está más hacia la parte interna de los huesos. En cambio acá el tejido óseo compacto más hacia la parte externa de los huesos. Muy bien. Acá tenemos ahora el tejido conectivo cartilaginoso, el cartílago. Este es el cartílago que estoy señalando aquí. Este es el cartílago. Acá tenemos el cartílago y lo que rodea el cartílago se llama pericondrio. Las células que conforman el cartílago, que son las células cartilaginosas, se llaman condrocitos. Y cuando estos condrocitos se juntan, se unen, tienen como nombre grupo isógeno o grupo isogénico, que es la unión de 3 o más condrocitos. Y los condrocitos han derivado de células inmaduras, es decir, de condroblastos. Toda la célula que termina en blasto es una célula inmadura. Entonces acá tenemos condrocitos que derivan de condroblastos. ¿Okay? Por lo tanto, el tejido cartilaginoso es otro tipo de tejido conectivo que está compuesto de fibras de colágeno. Así es, tiene fibras de colágeno, sustancia amorfa, producida ¿por quién? Por estos condrocitos. ¿Dentro de dónde? Dentro de una laguna cartilaginosa. Todo este cartílago. Formando ¿qué? Esta unión de células, grupos isógenos, y por fuera se ven fibras elásticas. Lo que rodea el cartílago, ¿cómo se llama? Pericondrio. Así es, pericondrio. En esta vista, el tejido está siendo observado a mayor aumento. Ya el tejido cartilaginoso lo vemos más de cerca. Entonces, en el microscopio óptico se ve así. Es por eso que las células se ven más grandes, porque tienen mayor aumento. Hasta aquí ahora a 100 aumentos. Este campo está mucho más aumentado, 100 veces. Por eso es que se puede ver la célula claramente. Cada uno de estos son los condrocitos y cuando se agrupan, grupo isógeno o isogénico. Acá podemos ver la agrupación de estos condrocitos, grupos isogénicos. Así es. Y si se ubican en unas lagunas, sí, pues también hay lagunas donde se ubican estas células, los condrocitos. Están rodeadas de una matriz extracelular, pero como es cartílago, matriz cartilaginosa. Así es. La matriz cartilaginosa posee minerales como proteoglicanos, por ejemplo. Ese tejido cartilaginoso es un tejido flexible que brinda soporte en las articulaciones y en las regiones, pero va a tener varios tipos: tejido cartilaginoso hialino, tejido cartilaginoso elástico o fibrocartílago, y dependiendo del tipo de tejido cartilaginoso va a tener ciertas características y por lo tanto se va a ubicar en lugares diferentes en nuestro cuerpo humano. Así que cada una de estas características le confieren una capacidad especial de ser duras algunas o
como estas son duras, fibrocartílago, que se ubican en los discos intervertebrales, o más flexibles, como por ejemplo el elástico, ¿no? Que se ubica en la oreja, canal auditivo. Dependiendo de estas estructuras, es justamente su función. Y es lo que les dije al inicio, que la estructura y la función está íntimamente relacionado. Otra tareita. Acá, ¿a qué tipo de tejido conectivo corresponde cada imagen? Ya sabemos que es tejido conectivo cartilaginoso, pero dijimos que son 3 tipos de tejidos cartilaginosos. Entonces, ¿cuál será cuál? Fibrocartílago, hialino, elástico. Hace un rato vimos los tejidos. Esta es la respuesta. Por ejemplo, este es un tejido cartilaginoso hialino, donde se puede encontrar en articulaciones. El elástico está aquí, como en la oreja, y el fibroso, más fibras elásticas, en los discos intervertebrales. Y las células son más pequeñas. Por último, la sangre también es otro tipo de tejido conectivo. En la imagen se observa una lámina, una microfotografía de la sangre periférica. Y acá tenemos cada uno de estos puntitos rojos, es un glóbulo rojo, y el centro es claro, porque es un disco bicóncavo, con 2 concavidades. Aquí perdió el núcleo de la célula, por eso es que se observa esa claridad en el centro, por la pérdida del núcleo celular. Este es un glóbulo blanco, este es otro glóbulo blanco, y acá observamos plaquetas, más pequeñitas, que son segmentos del citoplasma. Acá podemos observar que este tejido conectivo tiene una gran matriz líquida, denominado plasma sanguíneo, y se encuentra en el interior de vasos sanguíneos como arterias, venas, capilares. Y ya dijimos de qué está compuesto: glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿no? Muy bien. El siguiente. Podemos observar aquí, entonces, que la sangre está compuesta de plasma en un 55% y de células sanguíneas como glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Podemos observar que las funciones son de defensa para los glóbulos blancos o de transporte, ya sea transportar oxígeno, nutrientes, ¿no?, los metabolitos al sistema digestivo, hacia cada célula, para que la célula pueda nutrirse, pueda vivir. Y si la célula vive, pues nuestro organismo también vive, y nosotros somos un conjunto de células. Es importante entonces que la sangre transporte estos nutrientes y también este oxígeno. En resumen, el tejido conectivo puede dividirse en propiamente dicho o tejido conectivo especializado. El tejido conectivo propiamente dicho puede ser denso o laxo, laxo areolar o reticular. Y si es denso, pues también tenemos estas características y se pueden ubicar en lugares diferentes. El tejido conectivo especializado puede ser adiposo, blanco o pardo, puede ser cartilaginoso, y tenemos los 3 tipos: fibrocartílago más rígido, más duro, el hialino y el elástico, como en el cartílago de la oreja. El hueso, que puede ser óseo, un tejido óseo esponjoso en el centro de los huesos, o compacto en la parte más cortical de los huesos, la parte más externa. Y otro tejido conectivo especializado es la sangre. Repasando el logro, tenemos que al finalizar la sesión, el estudiante describe la relación entre la estructura y función del organismo humano, así como la definición y características básicas del mecanismo de homeostasis. Las conclusiones de esta sesión las tenemos aquí. La célula es la unidad funcional del organismo humano. El medio interno es el líquido que rodea la célula, es decir, líquido extracelular. Homeostasis, equilibrio dinámico de esas condiciones controladas, físicas o químicas. Los tejidos, conjunto de células. Tejido epitelial, básicamente revestimiento, también tiene otras funciones. Tejido conectivo,
varias. Aquí están las funciones del tejido conectivo: sostén, conexión, defensa, soporte. Todos los tejidos que no conforman parte del tejido epitelial, tampoco es tejido muscular y menos tejido nervioso, que es, obviamente, tejido conectivo. Ahí tenemos los diferentes tipos de tejidos conectivos que hemos revisado el día de hoy. Esta es la bibliografía básica y la bibliografía complementaria en la cual ustedes pueden expander sus conocimientos y complementar lo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muy buenos días.